En este video voy a estar hablando de la libertad, lo que el mundo piensa que es libertad y la libertad verdadera. Muchas de las personas piensan y se dicen ellos mismos: yo no quiero seguir a Cristo, yo no quiero ser cristiano, porque entonces no tengo la libertad de hacer lo que yo quiero. Yo quiero tener esa libertad de hacer lo que me da la gana. En realidad ustedes no están entendiendo lo que están diciendo, porque la libertad verdadera no se basa en hacer lo que tú quieras, y yo les voy a explicar por qué. Conforme a lo que dice Jesucristo y lo que Él enseña, el hacer lo que tú quieras en realidad te hace esclavo del pecado, porque lo que tú deseas hacer, lo que quieres hacer, viene de la carne, no viene del espíritu. Y entonces tú lo que estás dándole rienda suelta a la carne, dejándote llevar por todos los deseos que vengan en ti, y por eso tu vida es un desastre. Por eso tú sufres mucho. Por eso tú sigues haciendo todas estas cosas y no entiendes el propósito que Dios tiene para contigo, porque estás dejándote llevar por el pecado que hay en ti, por el deseo de la carne. Porque al tú decir yo hago lo que me da la gana, yo quiero hacer lo que me da la gana, estás diciendo yo quiero hacer lo que mi carne me diga que haga. Entonces no estás haciendo lo que te da la gana, eres un esclavo del pecado. Y el ser esclavo del pecado te impulsa a ti a beber, a fumar, a fornicar, a adulterar y a cometer todos estos pecados porque eres un esclavo del pecado, no porque en realidad eres libre. Ahora piensen esto y analicen esto. Cuando Cristo llama a los fariseos religiosos esclavos del pecado, abajo dice: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Él le dice: ustedes son esclavos del pecado. Ahora, si ustedes me aceptan a mí, yo verdaderamente los voy a hacer libres. Eso es lo que él dice. Y más adelante dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ok? So, tenemos el Jesucristo diciendo que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y si conocieres la verdad te hará libre. Y más adelante él dice: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que si nosotros le conocemos a Él a través de los evangelios y de la escritura, entonces adquirimos libertad. Ahora, la pregunta es: ¿qué libertad nosotros adquirimos? Porque eso se puede interpretar de muchas maneras. La libertad que nosotros adquirimos en Cristo es la libertad del pecado. Por eso cuando Cristo llama a los fariseos: ustedes son esclavos del pecado, dice: pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Está diciendo que en Cristo nosotros recibimos libertad del pecado. Cuando venimos a Cristo verdaderamente encontramos la libertad del pecado. Ahora, ¿cómo funciona esto? A través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, nosotros, la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado con la muerte eterna, que es el infierno. Esa es la paga. A través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, al nosotros aceptar al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor de nuestra vida, entonces nosotros recibimos la salvación, y al recibir la salvación, entonces hemos sido redimidos del pecado. Somos libres del pecado por el sacrificio de Cristo, no por nuestras propias fuerzas. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene y mora en ti, una vez tú aceptas a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo te da la templanza, que es parte del fruto del Espíritu. Y esta templanza significa un control de ti, un control de tu mente, un control de tus deseos, control de tu alma. Ahora, básicamente es de esta manera. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, nos dejamos llevar por todos los vientos que vengan a nuestra vida, todo pensamiento, cualquier cosa que las personas digan, nosotros las dejamos entrar a nuestro corazón y somos afectados. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos da templanza, y la templanza nos ayuda a controlar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. O sea, que cuando venimos a Cristo, nos alimentamos de la palabra del Señor y crecemos en el Evangelio, entonces cuando alguien nos viene a decir algo, o cuando estamos pasando por una situación, o cuando estamos siendo tentados para caer en un pecado, nosotros tenemos el control. La libertad no se basa en que tú puedas hacer lo que te da la gana. La libertad se basa en poder controlar tu deseo carnal. Nadie puede controlar su deseo carnal si no es a través de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos el poder de poder controlar
nuestra carne, porque ahora somos espirituales en Cristo. Ejemplo, si viene un pensamiento de una tentación a tu mente para masturbación, o para decir una mentira, o para robar, y cuando tú no tienes a Cristo y tú estás acostumbrado a hacer estas cosas, automáticamente vas a caer en el pecado. Ahora, cuando el Señor Jesucristo está obrando en ti y el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes la fuerza de voluntad de decir no. Tú tienes la capacidad de hacer que no todos los pensamientos que entren a tu mente, tú te los llevas al corazón y lo conviertes en un sentimiento. Básicamente, Jesucristo nos dice a nosotros que a través de la templanza nosotros podemos controlar cada pensamiento que entra a nuestra mente, podemos controlar nuestros sentimientos y podemos controlar nuestras acciones. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, esto es lo que sucede con nosotros. En nuestra mente pasan miles y miles de pensamientos y muchos, si no todos esos miles de pensamientos, los llevamos al corazón y los convertimos en sentimientos y ahí entramos en depresiones, iras, coraje, enojo, raíces de amargura, odio, rencor. Y luego de que todo eso se forme en nuestro corazón, comenzamos a actuar y eso comienza a reflejarse. Por eso dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. De todo lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Tú puedes tratar de decir una que otra cosa bonita, pero verdaderamente tú vas a ver quién la persona es con la manera en que actúa, la manera en que verdaderamente habla, ¿ok? Cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo viviendo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, cuando viene el pensamiento de la tentación, de ira, de enojo, de coraje, de raíz de amargura, por ejemplo, si viene alguien y me dice y me falta el respeto, en vez de yo esa falta de respeto llevarla a mi corazón y convertirlo en un sentimiento y hacer que esa falta de respeto se convierta en una raíz de amargura y entonces yo actuar en una forma negativa, Cristo dice que el pecado empieza desde el corazón. Por eso te viene el pensamiento, tú te lo llevas al corazón, ya se convirtió en un pecado y ahora lo que trae muerte es la acción. El libro de Santiago te lo especifica, de la concupiscencia, que es el deseo carnal. Cuando lo bajas al corazón se convierte en pecado y una vez el pecado concebido, o sea, actuado, entonces trae muerte espiritual. Viene Jesucristo y a través de su palabra, cuando llega la tentación, cuando te faltan el respeto, la palabra del Señor dice, acuérdate que tú tienes que orar por tus enemigos, acuérdate que tienes que amar a todo el mundo, ama a tu prójimo como a ti mismo y el prójimo es todo el mundo. Entonces cuando viene esa palabra, ese insulto de esa persona, en vez de tú rápido bajarle ese insulto y llevarlo a tu corazón y ponerte enojado, etcétera, etcétera, lo que tú haces es, tú comienzas a hacer que la palabra de Dios es la que baja a tu corazón. Entonces la palabra de Dios combate ese pensamiento, esa tentación, ese enojo, esa raíz de amargura, ese odio, y que tú comienzas a hacer bajar la palabra de Dios a tu corazón. Y entonces, como eso es lo que tú estás llenando tu corazón, comienzas a actuar con amor, comienzas a actuar con misericordia, comienzas a actuar con compasión, con paciencia, con paz, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que tú le das más peso y es lo que está llenando tu corazón. Muchos cristianos que no le dan el peso de la palabra de Dios a su corazón y por eso están en disensiones, divisiones, celos, ira, enojo, contienda y mucho bochinche, mucho chisme. Pero el cristiano verdadero, el que le da el peso que debe a la palabra del Señor, cuando el pastor lo mira mal o cuando el pastor no le habla o el hermanito lo mira mal, no se lo lleva al corazón, sino que si le molesta, ¿sabe lo que hace? Va a la presencia de Dios y le dice, Señor, me molestó esto, pero yo te pido que por favor sane ese sentimiento que quiso entrar en mí, sánalo, arráncalo de raíz, no permita que me haga ningún tipo de efecto que yo pueda mirar a esta persona diferente, sino que ayúdame a amar a la persona, no importa lo que esté pasando. Y entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a decir, Señor, tu palabra dice que yo tengo que amar a las personas como me amo a mí mismo. Entonces, como yo me amo tanto, que a mí me gusta que me traten bien, pues yo voy a tratar bien a las personas. Entonces así yo demuestro amor. Y entonces tú, en vez de dejar que tu sentimiento carnal tome posesión automáticamente y empieces al ataque, a pelear, discutir, bochinche, lo que haces es que el pensamiento de la palabra de Dios, que combate tu pensamiento, tu carne, por eso la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu.
el pensamiento de la palabra de Dios que viene a tu mente combate ese pensamiento carnal, y entonces cuando tú le das el peso que verdaderamente la palabra de Dios merece, combate, derriba ese pensamiento tuyo y entonces baja tu corazón. Y en vez de tú bajar a tu corazón el pensamiento tuyo negativo de raíz de amargura, de odio y de rencor, esa palabra combate ese pensamiento negativo y baja tu corazón la palabra de Dios. Y en vez de tú actuar en ira, en enojo, coraje, en celos, divisiones, disensiones, tú comienzas a actuar con amor. Tú comienzas a actuar con misericordia y entonces te conviertes en lo que la palabra de Dios dice, que seamos hacedores de paz. Nosotros nos convertimos en hacedores de paz. Y esa es la libertad que tenemos en Cristo. Que en Cristo, a través de su palabra, nosotros tenemos la capacidad de poder controlar nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad a través de la templanza, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Esa es la libertad verdadera. Cuando tú puedes controlar todos tus pensamientos carnales. Pero cuando tú dices que quieres libertad, pero eres un esclavo del pecado, tú no puedes ser libre. No eres libre. No hay libertad en ti. La libertad se encuentra en Cristo. Dios te bendiga.